Electrodinámica, parte 3. Medición de magnitudes eléctricas y lectura del valor utilizando los multímetros analógicos y digital. Partiendo del circuito eléctrico básico y sabiendo que el voltímetro se conecta entre los puntos a medir la diferencia de potencial, lo que llamamos en paralelo, y que este tiene una resistencia interna prácticamente infinita, y que el amperímetro se conecta en serie, abriendo el circuito e intercalándolo donde queremos medir la intensidad de corriente, y que este instrumento, el amperímetro, tiene una resistencia interna prácticamente nula, y teniendo en cuenta las recomendaciones que se hicieron en el video anterior, usando un simulador, primero vamos a realizar una medición y luego lo haremos con los instrumentos analógico y digital. Partiendo del circuito eléctrico básico, tenemos ahí una fuente, una resistencia. Vemos que la corriente circula del borne positivo al negativo. Lo mismo si cambiamos por su esquema. Vamos a medir la diferencia de potencial colocando el voltímetro en paralelo entre los puntos a medir, teniendo en cuenta que si lo conectamos al revés aparecía una indicación con un signo negativo. Si vamos a medir intensidad de corriente, lo tenemos que al amperímetro poner en serie, abriendo el circuito y conectándolo para que las cargas pasen por él, interponiéndolo en el circuito. Lo que no teníamos que hacer, como la resistencia es prácticamente nula, es ponerlo en paralelo, porque tenemos un cortocircuito. La corriente se vuelve infinita y es un cortocircuito. Podríamos conectar simultáneamente, si tenemos un amperímetro y un voltímetro, ambos instrumentos y medir en el circuito intensidad de corriente y tensión. Ahí vemos el sentido de circulación de las cargas del borne positivo de la fuente al negativo. Y si aumentamos la fuerza electromotriz, vemos cómo aumenta la circulación de corriente, cambiando los valores de diferencia de potencial en el voltímetro y de intensidad de corriente en el amperímetro. Medición de diferencia de potencial con un instrumento digital. Veamos en el video cómo conecta el instrumento, el voltímetro, el profesor en el circuito. Lo conecta en paralelo, directamente uniendo los bornes del instrumento a los puntos donde queremos medir la diferencia de potencial. Con el selector va a ir cambiando el alcance del instrumento. Queremos medir diferencia de potencial en corriente continua, va cambiando el alcance hasta encontrar un valor con la precisión que desea medir. Veamos en esta secuencia de fotos las indicaciones sobre el instrumento. Con el alcance máximo, el valor que estamos observando es de 5 volts. Si disminuimos el alcance ya tenemos mayor precisión, 5,7 volts. Todavía podemos reducir un poco más el alcance, 5,66 volts, teniendo mayor precisión. Y si nos achicamos demasiado el alcance, aparece esta indicación diciendo que tenemos que aumentarlo el alcance. Y si conectamos al revés el instrumento a la circulación de corriente, aparece en corriente continua esa indicación donde sabemos que tenemos que invertir los cables. Medición de intensidad de corriente con el instrumento digital. Veamos en el video cómo conecta el profesor el instrumento, amperímetro, y la realización de la medición. En este caso, el amperímetro, como sabemos, hay que abrir el circuito para conectarlo en serie. Empezamos con el mayor alcance, ahí puso para medir hasta 20 amperes, que es lo que le permite el instrumento, y obviamente con ese alcance la intensidad de corriente no la podemos medir porque es un alcance muy grande para el valor que vamos a medir. Bien, reduce el alcance y ahí podemos ver que ya mide con bastante precisión, redujo todavía más el alcance y si se pasa y reduce demasiado el alcance aparece esa indicación diciendo que hemos excedido el alcance de esa escala, teniendo que reducir nuevamente
aumentar el alcance. Si conectamos al revés el instrumento en corriente continua, aparecerá la indicación del signo menos, sabiendo que tenemos que invertir el cableado. Como vemos ahí, ahora no aparece esa indicación, 5,9 mA sería la lectura de la intensidad de corriente. Medición de la diferencia de potencial con un instrumento analógico. Vamos a ver ahora en el video cómo conecta el voltímetro y cómo realizar la medición con este instrumento de aguja. Nuevamente, la conexión, como ya sabemos, para el voltímetro es directamente en paralelo, borne a borne del instrumento con los puntos que queremos medir la diferencia de potencial. Ubicamos el mayor alcance de diferencia de potencial para corriente continua y empezamos a disminuir ese alcance, tratando de hacer que la aguja quede en el medio de la escala. Ahí empezó a moverse la aguja, pero todavía es un alcance alto para la diferencia potencial que vamos a medir. Reducimos el alcance un poco más, ahí estamos en la mitad de la escala. Ese sería un alcance que nos permitiría medir con precisión. Vamos a ver la secuencia de la foto sacada del video sobre el instrumento. Con ese alcance la aguja no se movía. Cuando reducimos el alcance un poco más, la aguja prácticamente no se movió. Ahora con ese otro alcance deflexionó un poco sin alcanzar la mitad de la escala. Con este alcance de 10 volts ya la aguja está en la mitad de la escala. ¿Qué pasa si reducimos más el alcance? La aguja se va al fondo de escala, indicándonos que hemos superado ese alcance. Ese sería el alcance que nos permitiría medir con mayor precisión, con la aguja en la mitad de la escala. Ahí tenemos la lectura. ¿Cómo haríamos la lectura de la diferencia de potencial medida con este instrumento analógico? Lo primero es determinar el alcance que hemos seleccionado y dice que es de 10 volts. Ese es el valor máximo que podemos medir sobre la escala. Para medir diferencia de potencial en este instrumento es a la escala en corriente continua. Vemos que de estas rayitas negras más oscuras hay 10. Por lo tanto, si el alcance era de 10 volts y tengo 10 de esas divisiones, entonces cada una de esas me va a ir sumando de a 1 volt. Por lo tanto, entre 0 y esa primera rayita más oscura tengo 1 volt. Y entre 0 y 1 volt hay 5 divisiones más finitas. Por lo tanto, cada una de esas divisiones más chiquititas es 0,2 volt. Esa es la mínima magnitud que podemos medir con esa escala en este alcance. Es lo que llamamos la sensibilidad de la escala en este caso, que va a ser 0,2 volt. Entonces, ¿cómo sería la lectura de esa medición según nos marca la aguja del instrumento sobre la escala? Tenemos 5 divisiones de a 1 volt, o sea 5 volt, más 3 divisiones de 0,2 volt, o sea 0,6 volt más. O sea que la diferencia de potencial que nos está marcando la aguja sobre la escala es de 5,6 volt. Medición de la intensidad de corriente con el instrumento analógico. Vamos a ver nuevamente cómo conecta el instrumento el profesor, el amperímetro. Ya sabemos que el amperímetro, insistimos con esto, se conecta en serie. Ahí lo conectó con el máximo alcance para medir intensidad de corriente. La aguja no se mueve, entonces vamos a cambiar a la medición de intensidad de corriente con alcances más pequeños. Ahí va a cambiar el alcance y haciendo que la aguja ya deflexione sobre la escala y bajamos un poco más el alcance a ver si podemos medir con mayor precisión, pero se va la aguja al fondo de escala, lo que nos indica que tenemos que volver a aumentar el alcance. Veamos en esta secuencia de fotos las indicaciones que aparecían sobre el instrumento. Con ese alcance máximo, la aguja no se movía.
Cuando lo reducimos obtuvimos ya un valor que podíamos medir. La aguja no estaba en el centro de la escala, pero ya había deflexionado, y en el alcance que seguía, menor, ya la aguja iba al fondo de escala, por lo que tenemos que volver al alcance anterior. Vamos a hacer la lectura sobre el instrumento. Esa era la medición. ¿Cómo se haría? Ahí el selector del instrumento nos marca que elegimos o que nos quedó la medición con un alcance de escala de 25 mA, o sea, el valor máximo sobre la escala que podemos medir, que seleccionamos, 25 mA. La escala correspondiente a intensidad de corriente en corriente continua es esa que nos marca, que tenía 10 divisiones, pero en este caso ahora, según la llave selectora, nos marca que tenemos 25 mA, por lo tanto, las 10 divisiones, si dividimos el alcance por las 10 divisiones, cada una de ellas va a ser de 2,5 mA. O sea, entre el 0 y la primera rayita graduada de las más oscuras, tenemos 2,5 mA. Pero como hay entre 0 y 2,5 mA 5 divisiones, cada una de estas más chiquitas va a ser 0,5 mA. Eso será la sensibilidad de la escala en función al alcance que hemos seleccionado. ¿Cómo sería nuestra medida según lo que marca la aguja? Tenemos dos divisiones de las más oscuras, o sea, dos divisiones de 2,5 mA, 5 mA, más una división de las chiquitas, 0,5 mA. O sea que en total tenemos una intensidad de corriente de 5,5 mA.